Los médicos existimos por 4 razones fundamentales a saber: el dolor, la infección, la hemorragia y la muerte, que cualquiera de ellas puede causar al ser humano. La existencia de estas razones a lo largo de la historia de la medicina las convierte en su cimiento o en sus pilares, ya que están presentes durante toda la vida humana, prácticamente desde el nacimiento y en su final, es decir, hasta la muerte, para la cual no habrá cura. El tratar de resolver estos 4 problemas sin causar más daño ha sido y es la esencia pura del médico, del sanador, del cirujano y de todos los especialistas, quienes ponen en esta labor sus conocimientos, su ingenio, su tiempo y su más claro esfuerzo para lograrlo. Por lo tanto, el mitigar el dolor y suprimirlo es casi un asunto resuelto a través de una larga historia llena de éxitos como de fracasos, hasta el descubrimiento de la anestesiología y luego de la algología. Por otro lado, la hemorragia siempre se trató con ligaduras y compresión mecánica. Su solución parcial fue principalmente con la transfusión sanguínea y la fluidoterapia, que junto con el descubrimiento de la anestesiología por Morton y con la asepsia descubierta por Semmelweis, permitieron el avance exitoso de la cirugía actual. Pasamos a contarles cronológicamente los antecedentes históricos de la medicina transfusional. China, 1000 años antes de Cristo, la dinastía Neijing decía que la sangre encierra el alma. Génesis, el Levítico, el Deuteronomio y el Talmud babilónico insisten en la similitud entre el alma y la sangre. El Deuteronomio afirma sin rodeos que la sangre es sinónimo de la vida. Aztecas solían ofrecer sangre en sus sacrificios. Griegos pensaban que la sangre podía fertilizar sus tierras y purificar el alma de sus discípulos. Los romanos practicaban un acto llamado el taurobolium, que consistía en dar baños de sangre de buey a las personas para hacerlas renacer espiritualmente. La medicina galénica, por su parte, definió que la sangre tiene elementos vitales, lo cual, al ser extraídos a través de sangrías, permitían a los sanadores extraer los humores malignos de las enfermedades, mientras que al ser infundidos sanaban a los enfermos. En el año de 1200 se describe por primera vez la circulación sanguínea. En el mismo año, 1200, William Harvey empezó a transfundir sangre. Jean-Baptiste Denis se atrevió a transfundir en humanos sangre de cordero, pero en algunos casos fracasó y entonces fue demandado, hasta que los tribunales decidieron, después de tantas demandas, la prohibición de estas prácticas, retrasando el avance de la medicina transfusional durante varios años. En el siglo XV, el Papa Indonesio VIII se le transfundió sangre. Este hecho fue un importante evento para impulsar la transfusión. Fue en el año de 1492 cuando el Papa cayó en coma. Se recurrió a la sangre de 3 niños de 10 años y se la administró por la boca. Así fue como empezó la donación de sangre y todo esto que conlleva. En el año de 1656, Christopher Wren empezó a la administración intravenosa de medicamentos. 1665. Richard Lower fue el primero que transfundió sangre de un ser vivo a otro con éxito. Richard Lower transfundió de cordero a humano en 1665. Después de Lower, el francés Jean-Baptiste Denis logra la primera transfusión documentada transfundiendo sangre a un hombre enfermo de sífilis, que murió luego de haber recibido sangre de un perro. Denis, en 1667, registró sus experimentos y es el primero en relatar el primer caso de una reacción hemolítica transfusional, y también fue acusado de provocar la muerte de Perrine Monroe. Siglo XIX. Se comienzan a utilizar las sangrías con flebotomías, sanguijuelas y ventosas. En 1818, en Londres, James Blundell, médico ginecobstetra, estaba muy preocupado debido a la gran mortalidad materna por hemorragia posparto. Hizo un total de 10 transfusiones. De ellas, 5 fueron exitosas y las otras 5 fallecieron, porque eran pacientes moribundas debido al cáncer o a sepsis. Gabriel Pravas, en 1851, descubre la jeringa, lo cual fue perfeccionada por Wood en el mismo año. En 1853, Rayard inventa la aguja hipodérmica. De 1873 a 1880 se llegó a usar leche humana, de vaca y de cabra, como sustituto de la sangre, pensando que las partículas de grasa de ellas se convertirían en una célula sanguínea. 1900. Karl Lance Steiner descubrió los grupos sanguíneos
ABO. 1907. Heck Toen, primero en hablar de las pruebas cruzadas. 1907. Alexis Carrel preconiza la transfusión-fusión directa por medio de una anastomosis arteriovenosa en el donante y en el receptor, respectivamente, valiéndose sus descubrimientos con la otorgación del Premio Nobel en 1912. 1908. Epstein y Ottenberg descubren que los grupos sanguíneos son hereditarios. 1908. Ottenberg afirma que el donador universal es el grupo de sangre tipo O. 1910. Jansky y Moss descubren el grupo sanguíneo AB. El 9 de noviembre de 1914, el doctor Luis Agote de Argentina documenta la primera transfusión entre humanos con éxito usando la solución ACD. 1914. Se introduce el uso del citrato como medio de conservación. 1925. En México, Narciso Cosio construye el que se llamaba mezclador, en el cual se ponían en contacto el anticoagulante, que eran tabletas de aspirina, con la solución glucosada para luego inyectarlos. 1933. En el Hospital Juárez, el doctor José Aguilar Álvarez realiza la primera transfusión, generando, además, las primeras 20 reglas para llevar a cabo la misma. De 1933 hasta 1947, John Lundy establece los elementos y la generación del primer banco de sangre, creando el primero de ellos en el año de 1935, con la finalidad de dotar rápidamente las demandas de hemoderivados en los servicios de cirugía en la Clínica de Mayo. Bien, y en el año de 1940, Leystein, Wagner, Levine y Stenson descubren el factor RH. El sistema tubular de caucho ideado por el francés Russell y por el inglés Abelin mejoraron lo existente, es decir, lo que ya estaba, pero el defecto principal seguía siendo la coagulación dentro del mismo. Es por ello que en 1943, Lowlett y Mullinson emplean por primera vez la solución CPD, que sirvió como un anticoagulante, y en ese mismo año, Besson escribe acerca de la hepatitis posttransfusional. 2 años más tarde, en 1945, Coombs, Moran y Race describen la globulina antihumana, y en 1945, o sea, en ese mismo año, se realiza la primera transfusión en México, que es considerada como la primera transfusión hecha en el norte del continente americano. El ejecutor de esto fue el médico guanajuatense, el doctor Matías Baistegui, ayudado por el doctor Francisco Javier Bertiz, y se realizó en el Hospital General de México. Ahora, 4 años más tarde, en 1949, Frederick Durand funda el primer banco de sangre en España, y en 1950, Walter y Murphy fabrican la bolsa de plástico para la recolección de sangre. Y en el año de 1959, exactamente, Gibson introdujo una solución conservadora mejorada de la CPD, es decir, citrato, fosfato y destroza, con la que la solución ACD fue sustituida eventualmente. En 1960, Salomón y Fajey realizan el primer procedimiento de afaresis. Esta es una técnica la cual permite separar componentes sanguíneos, siendo seleccionados los que tienen utilidad médica y los que no, siendo devueltos al torrente sanguíneo. En 1967 se descubre la inmunoglobulina anti-RH. En 1971 se logra la determinación del antígeno de superficie dentro del virus de la hepatitis B en los Estados Unidos de América. En 1979 se crea la solución CPDA1, un anticoagulante que incrementa la cantidad de glucosa, elaborado con la finalidad de preservar mejor la sangre a evaluar. En el año 1983 se comienza a emplear la solución salina de glucosa mannitol, la cual tiene como finalidad proteger la membrana de los eritrocitos en las extracciones sanguíneas. En el año 1985 se elabora el test para la detección del virus del VIH. En el 1987 se elaboraron también test para determinar los anticuerpos antivirus de la hepatitis C, y también se realizaron pruebas de medición para la enzima hepática alanina aminotransferasa. Ya en 1990 se emplea el test de cribado
para el virus de la hepatitis B. Siglo XXI. EVA derivó de las células pluripotenciales hematopoyéticas contenidas en la médula ósea de la costilla de Adán, de la que se dice se construyó íntegramente a la primera mujer. Actualmente, el paradigma de la transfusión sanguínea parece estar rebasado. La tendencia es usar menos sangre, evitarla si es posible y usar el hemocomponente que sea el más útil para el enfermo de acuerdo a su padecimiento. Se espera a futuro que los sustitutos de la sangre demuestren su utilidad en la realidad y ocasionen menos efectos adversos que los hemoderivados. Estos últimos serán indicados y aplicados en la forma funcional más adecuada con mayores beneficios para los enfermos. La medicina transfusional es un libro abierto que aún no se acaba de escribir. Una historia que ha evolucionado, que ha incluido criterios de donación, preparación de componentes, criterios para administración de los mismos y reacciones adversas. Es de suma importancia que el futuro médico conozca cómo se maneja este campo en el caso en que se vaya a involucrar de él y en el que no. Para la futura mejora de la medicina transfusional, gracias.